Y a veces ni siquiera, ¿no? Ya sabes lo de, hubo un problema con el cargo a su viaje anterior. Pues yo digo que para que no nos extrañen, A ver. pues empecemos con Morena, ¿no? ¿O qué? Con Morenazo. ¿Te late? Sí, Sí. sí, yo, Bien, Pues el señor Yáñez, ¿no? Que ha tenido una semana padrísima, ¿no? bueno, el señor Yanez, que es el vocero de López Obrador, pues lleva... Yo creo que es el hombre más cercano a Andrés Manuel, que lleva más tiempo, porque ni Nico, ni todos esos ya se fueron, o los nombraron secretarios de algo, alguna cosa así, Sí, en esa sí. cosa que tiene Moreno, o son diputados, constituyentes. Sí. Y César lleva, yo creo que 20 años con él. Sí, pues es la gente más cercana a Andrés. yo O sea, creo. sí se han alcanzado a conocer. Déjenme hacer la pregunta marrullera. Pues sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? De esos 20 llevan 10 viajando. Exactamente. Con una gran austeridad, siempre. Siempre con Vamos gran a- austeridad. Yo hoy no voy a estar de acuerdo con ustedes, ¿eh? Ah, bueno. ¿Por qué? Porque ustedes están en contra de que alguien pues haga lo que pueda por su pareja o por sus hijos No, o por sus no, padres. pero ¿por qué vamos a estar en contra de eso nosotros? Ah, Bueno, entonces, ¿cuál es tu problema? pues mi, Fatal. mi problema ¿Cuál es que tuyo? no, yo creo que el problema de él pues no es efectivamente tratar de interceder y de saber qué es lo que sucedió con su novia, que está, digámoslo claramente, hay un fraude ahí de aproximadamente $5 millones, en el cual pues está ella acusada. No estoy diciendo que sea culpable. Aquí el asunto, Adela, no es que él haya hablado o no. Hay en las llamadas que se dieron a conocer pues cosas turbias, como cuáles. Una, pues que llamaron al inefable senador Bartlett, al muy señor de cualquier trácala que se quiera hacer, desde las más grandes, del fraude electoral más grande que ha habido en este país, que él lo organizó y lo defendió hasta la fecha, hasta, bueno, lo que escuchamos en esas llamadas, que ¿qué significaban? Significaban hacer un intercambio en el cual, como decía el abogado, López Obrador dejaría de golpear a Rafael Moreno Valle y la mujer saldría liberada. Eso es lo que sabemos y eso es lo que escuchamos. A mí eso es lo que me parece grave, y eso lo sabía César, porque se lo comentó ese cuate. Entonces parece ser que la palabra de López Obrador para sus colaboradores, a lo mejor para él no, porque él es un santo varón que bendito absolutamente sea Dios, puro. aterrizó en México, Sí. y no en otro país. Tiene precio esa palabra de Andrés Manuel, ¿no? Entonces a mí me parece muy lamentable todo esto alrededor de Andrés Manuel, pero es algo que le pasa a Andrés Manuel, ¿sabes? No sé, Julio. Ahí está. Acá, siempre hay gente alrededor que resulta que son igual de traficantes de influencias que la mafia en el poder. Pero a ver, ahora, ¿quién es el que está en la grabación? César y el abogado. Pues sí, pero el que habla de más es el abogado, ¿no? Pero el que no dice nada es César, y la explicación que da César es peor, porque él dice que ni fue tráfico de influencias porque no fue exitoso. Pues bueno. Exactamente. No se Si no me concretó. salió... Si no me salió, no fue Sí, tráfico de influencias. Sí, mira, mi amor, sí me la estaba tratando de ligar, pero me pegó cuando le agarré una nalga. Pues no, Sí. ¿me explicó? Es decir, no puede ser. Además, ¿cuál es el problema si me dijo que no? Sí, exactamente, ¿no? ¿De qué me acusa si me dijo que no? Sí. Malo que hubiera sido yo infiel, ella me hubiera dicho que sí, y entonces sí se hubiera cometido la infidelidad. ¿O por qué me acusan de haber tratado de matar a ese señor si ni le di el balazo? Exacto, tengo miopía, ¿no? Entonces, Si no lo maté. Se Si no movió lo maté, rápido. pues, ¿cuál es el problema? ¿Sabes qué, Adela? Yo creo que además, esto es, lo dijo bien Juan, hay aquí una especie de vicio recurrente en Morena. Vamos a estar de acuerdo en que es un movimiento partido más o menos centrado en una figura carismática, digámoslo así, ¿no? Que es la de Andrés Manuel. Bueno, una y otra vez surgen alrededor dudas, 600,000 pesos en efectivo de un subordinado, de un delegado de Morena, que dice que no tienen tampoco nada que ver con el asunto. Y así nos podemos remontar hasta el señor de las ligas y hasta donde quieras. Sí, es no, decir, bueno, nadie está diciendo que sean impolutos. Claro, para pero- nada. No, ellos dicen que son impolutos. ese es el punto, ¿no? Es decir,
yo sí estoy sorprendido de que sigan dándose esa especie de aura de pureza. Vamos a decir que Andrés Manuel efectivamente es un hombre, él, en lo personal, rigurosamente honesto. Bueno, yo no quiero un hombre riguroso. Es que los hay, ¿eh? Hombre, claro. Es que pero lo es. Andrés Manuel, el rayito de esperanza lo es. Ok, yo no quiero un rayito de esperanza alrededor del cual se empieza a generar esta cantidad de podredumbre, ¿no? Y parece que eso no entra en ningún cálculo. Es decir, algo pasa cuando el rayo de esperanza, que controla tantas cosas, decía Pinochet, hasta el último movimiento de la hoja de un árbol, ¿verdad? No puede controlar esto. No estamos ante un problema más profundo, digo yo. Mira, pues yo lo que creo es eso, que todas las acusaciones que hace Andrés Manuel a todos los demás que no piensan como él o que no están con él, pues bueno, se están dando y se dan de manera sistemática entre su gente. Ahí está. ¿No? Entonces, yo no digo que confiese y que diga mi gente es ratera ni nada, ¿no? Pero simplemente si vas a aventar una cruzada moral, exactamente, como de alguna manera lo hizo Trump. Sí, así es. Sí, que lanzó una cruzada moral contra los políticos corruptos, etcétera. No, la analogía entre Andrés Manuel y Trump es validísima. Por muchísimos lados. Que uno no habla español y que el otro no habla inglés es otro boleto. Y sí. El que no habla español, ¿cuál de los dos es? Perdón. Bueno, ya ves, si hay gente de mala fe como Julio contra Andrés Manuel. Pero procede el chiste a la inversa. ¿Cuál es el que no habla inglés? También. Volado. Sí. Pero entonces aquí el tema es ese, ¿no? Como alrededor de él, porque es muy difícil para un político decir esta pregunta que luego hacen los periodistas, ¿no? ¿Pondrías las manos al fuego por quién sabe qué? Bueno, pues es una pregunta muy truqueada. Sí, retórica. Porque además, sí, en realidad nunca sabes dónde se va a quebrar alguno de tus colaboradores. Así es. ¿No? Nunca sabes si uno se va a quebrar por los devaneos sexuales, otros por el dinero, otros por las tranzas mayúsculas, otros por ambición política. En fin, como que no puedes ser tú responsable de las conductas de los demás. De lo que sí eres responsable es de cómo ves tú la vida pública, de cómo ves los errores de los demás y cómo te ves a ti mismo como candidato en este caso. Y a mí sí me parece que lo que sucedió con Yáñez sí es grave. Yo entiendo, Adela, que pues en el gremio del periodismo, etcétera, pues se tiene un aprecio por César. César es un le tengo mucho cariño. Es un profesional de su trabajo. Así es. También lo quiero decir de manera abierta, ¿no? Es un profesional que ha hecho, aparte, pues, es un trabajo único, ¿no? Sí, único. Aguantar a Andrés Manuel 20 años. Sí. Mediar entre la prensa y Andrés Manuel. Sí, ha sido una tarea titánica que él ha hecho, yo creo, de manera más que profesional. Brillante incluso. Brillante. Sí. Nunca hemos sabido de nada de manejos turbios de César en términos de la prensa, etcétera. Pero bueno, pues quizás fue su lado flaco la novia, ¿no? Todos tenemos nuestros lados flacos. Va a saber qué nos hubiese pasado. Y si hubiésemos recurrido a Bartlett o a quien sea. O Adela, para que nos ayude sus múltiples relaciones. La fixer. Pero digamos, es un caso pues muy lamentable en el entorno de Andrés Manuel y que lo pone en el centro por lo mismo, Adela, ¿no? Yo creo también que se tienen que asumir ciertas responsabilidades. Si el PRI ya expulsó a Duarte, lo cual debe tener a Duarte agobiadísimo. Sí, exacto, como lo le de dije. Las sillas vacías era muy chistoso, ¿no? O sea, le dije al presidente del PRI, que ya lo expulsó. ¿Y ahora qué? Sí. O sea, no, pues ahora pues va a tener que ir a terapia para... Sí. va a estar deprimidísimo. Sí. ¿A ti qué te pasó cuando renunciaste al PAN? No, pues yo renuncié, me fui muy contento, Sí. ¿no? Oye, Pero por lo cierto, expulsaron de la cueva y de además Alibaba. hiciste menos ahorritos, hijo. O Sí, sea, menos ahorré. No tuve tanta visión como él. Sí. Pero, digamos, el PRI es responsable. Al PAN lo están responsabilizando de padres. Así es. Andrés Manuel es responsable en cierta medida
por lo menos de lo que sucede en su equipo. En otra escala, digamos. No se vale decir, oye, es personal. Pues sí, porque entonces Peña, que a ver si hablamos de él O de también. alguna manera también de lo que pasó en Iguala. Sí, o sea, tampoco puede decir, Sí. pues ellos siempre dicen, ayer salió la señora Jacob Polensky, que no se llama Jacob ni se apellida Polensky. Así es. Y dijo que eso era una cosa personal, que no tenía que ver con Andrés Manuel. Eso no es cierto. Sí tiene que ver con Andrés Manuel, porque es parte de su equipo. No estoy y diciendo aparte seguramente que fue lo con- ajusticie, que explique la falta pública. Y ya, yo creo que César debe seguir trabajando con él. No estoy yo diciendo que se vaya a la cárcel. No, yo también. Pero sí estoy diciendo que Bueno. admitan esa culpa pública. Está bien, dicho eso, voy a hacer una pausa. A ver, hay 3 temas. Bueno, ¿te levantaste con ganas de joder a México o no, Adela? Yo ni Confiesa. madre. Ni el presidente tampoco. Tampoco. Ni tu excuñado. Nadie, Ni nadie. tu cuñado tampoco. Nadie. Pero pues le sale muy bien, imagínate. Sí. Ay, de veras no perdonan. Es lo que se llama en el béisbol un bateador natural. Me cae que son bien. ¿No? ¿Con qué? ¿Con quién? Pues vamos con el PAN, ya que estábamos con Sí. el PAN, ¿no? Sí. A ver. Pues así se están peleando. Ay, Adela, tú las se están traes. peleando Tú bien las grueso. traes. Aquí, sí. No se ama. Yo aquí estaba a punto de otra vez de decir, como ya lo he dicho 3 veces, como decía mi maestra de primaria, que era española, no os peleéis. No os peleéis. Yo estoy a Caos. punto de decirte, como dice Susana, no seas mamón. No seas mamón. Sí. Bueno, no, mira, yo creo que te voy a decir una cosa. Sí está, digamos, en un aspecto, desde lejos dices, bueno, pues hay un pleito, ¿no? A mí lo que, por ejemplo, y muchos reclaman el propio Anaya, haciendo apego a algo que se decía hace mucho tiempo, es, bueno, pues dirimamos nuestras diferencias en el ámbito interno, que me parece bien y creo que también se debe hacer, pero eso no aguanta mucho cuando no se tiene voluntad de hacerlo. Yo creo que no ha habido suficiente voluntad, sobre todo de parte de la directiva, que es, en este caso, como es el árbitro y como es la autoridad, es quien lleva la parte de mayor responsabilidad, sin duda. Absolutamente. Sin duda, ¿no? O sea, quien es la autoridad y tiene que... uno de sus trabajos es mediar entre los propios militantes y solucionar esos conflictos. Pues yo creo que a Anaya pues lo agarraron ahí medio en falta y le están tundiendo durísimo, como no lo esperó. Yo creo que los partidos políticos, como entidades de interés público, pues es muy importante que sepamos que se están peleando y por qué Sí. se están peleando. Porque después nos preguntamos por qué llegaron a los acuerdos, a qué llegaron, si nunca vimos nada, ¿no? Entonces yo creo que esta es parte del proceso de decisión sobre quién va a ser el candidato o candidata a la presidencia del PAN y cómo se van a arreglar ciertos asuntos. Me parece que desde mi punto de vista y como exmilitante del PAN, pues lo tengo que decir, yo sí creo que lo que hace Anaya está mal. Creo que porque sus únicos referentes no es ni Gómez Morín, ni Bravo Mena, ni Castillo, ni Gustavo Madero, son López Obrador y Roberto Madrazo. Esos son los únicos políticos que han hecho lo que a él ha hecho y lo que ha querido hacer, y creo que es en ese sentido donde se han dirigido sus críticas, ¿no? Sí, estaba yo a punto de decir, Adela, que es como, pues, perdón la insistencia, no quiero ser tan pasado de lanza, pero sí en ese sentido es un poco el AMLO de la derecha. Sí, Es decir, tú volteas a una tele o abres una página de periódico o lo que sea y aparece su cara. Es decir, también hay un abuso de, vamos a decirlo así, el ámbito público. Es decir, Sí lo es. cualquier llamado ahora a resolver en lo privado, pues va contra natura en su caso. Es decir, resuelve públicamente todo lo que puede, ¿no? Claro. Todo lo que puede. Yo creo que esto también, además, tiene un efecto ciudadano, digamos, muy nocivo. Es decir, estamos, lo digo así, hasta la madre de spots y sus derivaciones. Estamos de Sí, acuerdo, sí, ¿no? sí. O sea, ya hemos tenido demasiados años de, no sé cómo De llamarlo. saturación. Pues claro, o sea, es una locura. Y es que es un problema, porque como no tienen una conciencia del uso del espacio Sí. en términos de spots, pues le haces como el peje que pone chistes y Sí, dicharachos y bla, 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 y repiten una sola estrategia. Yo me acuerdo el año pasado, creo que fue el año pasado, ¿no? Que Héctor Bonilla, se les ocurrió a Morena pautar nada más un spot. Sí.
y que era el de Héctor Bonilla. Y a las 3 semanas todo el mundo estábamos hasta la madre. Hasta la madre. Y entonces el hijo de Héctor Bonilla sacó un anuncio en redes que decía: yo soy el hijo de Héctor Bonilla. Sí. Y como tú, estoy hasta la madre del anuncio de mi papá. De mi papá, ¿no? sí. Porque Héctor Bonilla decía: como tú, estoy harto de los partidos políticos. Y como tú, estoy harto del anuncio de mi papá. Está buenísimo. Sí, eso fue una joya, porque realmente te habla cómo saturan, pautando, sin ningún sentido estratégico. Pero volviendo un poco a lo que dices, Julio, que te hago las razones. Digamos, él hace ciertas tropelías públicas, tropelías sobre sus compañeros. Sí. Que quiere resolver en lo privado. Exactamente. Y lo están instando, salieron muchos bravos por ahí, pues que sí, se ve que son claramente no les gusta Naya ni lo que está haciendo y lo están increpando. Yo creo que mientras más sepamos de los partidos políticos, de su vida interna, yo creo que es mejor. Sí, yo también creo que es muy y de sano. sus conflictos, ¿no? Porque pues también debemos participar en eso y en qué nos parece, ¿no? Absolutamente. Como las sillas vacías del PRI, ¿no? Como las sillas vacías del PRI, que ahí, digamos, pues es otro punto. ¿Por qué el proceso ese de expulsión? Que entiendo, porque también, digamos, los militantes de los partidos políticos, pues también tienen derechos. Sí, ¿cómo no? Y hay unos de esos es que, bueno, pues también son inocentes hasta que les prueben lo contrario. Así Entonces, es. si a cualquier embestida mediática tú vas a expulsar al primer militante que le dicen ese se robó todo y no le compruebas nada, va a ser difícil. Pero yo sí creo que debiesen tener medidas sobre la imagen que hoy en día es tan relevante, que les permita pues defenderse de otra manera, ¿no? Pues amortiguar por lo menos, ¿no? Sí, amortiguar. Sí, creo que no se han acostumbrado, un poco una de las conclusiones de hoy es que no se han acostumbrado a que el ámbito privado o de lo oscurito es cada vez más restringido, ¿eh? Es decir, cada vez es más probable que las cosas afloren. Me da la impresión de que luego no tienen reflejos de lo de afuera. Claro, para responder a eso, ¿no? Entonces vienen los papelones, ahí sí, en todos los partidos, en todos los sectores de los partidos, ¿eh? Y la otra es, tú escuchas a Naya, que lo digo, obviamente, digamos, en términos de candidaturas, pues sobra decir que tengo tu preferencia. Mi preferencia. No se me ocurre cuál podría ser. Oye. Empieza con M, acaba con A. ¿Quién será? ¿Quién será? Mamá. Mamá, mi mamá. Claro. A María. María, un abrazo a María Scherer. Oye, por cierto, ¿tú sabes quién hizo el documento, la carta, las dos cartas? No, es pues un grupo de ahí de los firmantes que no son muchísimos, pero son relevantes. Y bueno, me parece que las cartas son muy pertinentes. Una, porque es una denuncia, pero la segunda insta a una solución. Dice, bueno, si nosotros... Porque todo esto, ¿con qué tiene que ver? Pues tiene que ver también con un asunto de que, bueno, pues los que no están con Anaya tienen poca participación en los órganos de control. ¿Por qué tienen poca participación? Pues porque perdieron. Sí. También ni modo, o sea, el que gana, gana y el que pierde, pierde. Pero si tú eres presidente y te quieres comportar así, pues no se puede, ¿no? O sea, presidente de una institución, etcétera. Salvo que seas López Obrador y ya todo está ahí, todo el mundo sabe, este es el candidato, este es el presidente, este asunto va a ser así, en la publicidad nada más salgo yo, solo que sea así. Pues el PAN no tiene esa estructura. Sí. Y es muy interesante, a mí me parece interesante, y a ver qué solución le da el PAN. Es un gran reto para el PAN, porque lleva... Pero tienen que ya sí, pero lleva 5 años de deterioro, digamos. La victoria los pone aquí, pero la victoria les trajo un problema, que es el mismo problema de cuando perdieron, no saben administrar sus conflictos. Entonces tú oyes la respuesta de Ricardo Anaya y es la respuesta de un priista de 1980. De, oiga, usted se va a lanzar, o usted cree que lo destape. Yo estoy concentrado en las labores. Ay, sí, ya. Bueno, hasta el otro día tú le dijiste, lo increpaste léperamente, Adela. ¿Léperamente? ¿Por qué? A que se definiera. Pues es que... Le dijiste, chinga, ¿quieres o no? Se me salió el chingado. Desespera. Es que es desesperante. Es que desespera. Y es un joven, Yo ¿no? Estoy concentrado en lo mío. Y es un joven, no te puede estar contestando. Ay, sí. Como, de veras,
como de ¿quiénes 70 estaban años, en 60 años. aparte de Bartlett, que era el periodista, los otros periodistas, Ramón Aguirre, Sí. todos esos que están, esos contestaban así. Claro. Estoy concentrado en las labores que me encomendó el señor presidente. Nada me distrae de mi labor. Pues bueno, yo creo que ya hubo lo que lo distrajo de su labor. Y creo que el PAN va a entrar en un proceso interesante y le va a ayudar mucho saber airear sus conflictos adentro y afuera. Sí, ahora yo también digo que se apuren, porque hay alguien Claro. por ahí frotándose las manos y es nuevamente AMLO. Sí. Es decir, vienen unas elecciones perronas, me parece a mí, y pues más vale que lleguen sin pelearse. Bueno, ¿No? que se peleen tampoco es malo. Sí. No. Una de las cosas que sale de este libro, que ya te entrevistaste del priista que todos queremos ver, estoy haciendo un comercial, el priista que todos tenemos adentro. Exactamente, María Scherer, Es- Nacho Lozano. Es precisamente cómo evitar el conflicto se hizo una fórmula de sobrevivencia política. Así es. Pero de muertito. desde la discusión casera hasta la actividad de política profesional, ¿no? Evadir el conflicto. Si un partido político no soluciona sus conflictos, es que no sabe de la política. La política es conflicto y solución de los mismos. Es correcto. Qué bárbaro, andamos súper bien. Hombre, Qué a buena punto de dar mañana. una cátedra de Mañana noche. venimos. Una cátedra de filosofía política aquí, ¿no? Oye, si te dieran a elegir Una vez más, ¿de qué? Otra entre vez. la noche y yo. ¿Verdad? Pronúnciate. Yo por el momento, Adela, estoy concentrado en las labores de la paternidad. Chinga, ¿sí o no? Estoy concentrado. Para concluir, ¿qué? ¿Gabinete? Sí. ¿Cambios en el gabinete? Viene. Sí, ¿no? Necesarísimo. A ver, viene. Empiece, maestro Zavala. Viene. Bueno, la verdad, a mí sí me llamaron la atención. Creo que en términos, digamos, de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez, que es una mujer respetable Sí, claro que sí. y respetada, no tiene en su trayecto como procuradora algún buen tema que ofrecer o que decir. Todo fue, pues como bien se dice, todo fue mirar el hoyo por donde se fue el Chapo. Esa foto fatal y fatídica que todos vimos de la encargada de la Procuración de Justicia contemplando el túnel por donde se había escapado el narcotraficante más buscado del mundo, ¿no? Que era preso, ¿no? Que estaba preso. Y lo otro, ese deterioro de la institución, que es un deterioro que lleva muchos años, ¿Te refieres a la PGR? a la PGR, ¿no? Fíjate, cuando entró Murillo a la PGR, pues dijo que eso era un desastre. Bueno, Usó esas palabras. usó más o esa menos. palabra. Sí. Acuérdense, Sí, Sí. que eso era un desastre. Bueno, Arely no lo arregló. ¿Qué va a recibir ahora Ricardo Cervantes? Que Ricardo Cervantes, pues, digamos, es un senador que nunca quiso ser senador, ¿no? Porque pues, ya se fue a dar clases, luego quería ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, ahora ya se candidató para procurador, para fiscal. Pues bueno, parece ser que el Senado no le gustaba, con todo y que dicen que es la mejor condición del hombre, ser El senador. senador. Sí. Él parece ser que no Sí, o... resultó más mundano, ¿no? O delegados, y escuchas a algunos como Ricardo Monreal, porque parece que no hay nada que hacer, no tiene que haber seguridad pública ni nada con tu Nada chamba, es su ¿no? responsabilidad. Así es, nada, ¿no? Entonces, bueno, lo del fiscal, bueno, pues las críticas que hay me parecen legítimas y correctas, pero también creo que por ahí tenía que ser esa salida. Pues bueno, va a ser elegido por 9 años, ¿no? Exactamente, que es muy inusual, digamos, en el contexto nacional. Pero es la ¿no? idea de darle cierta institucionalidad a los nombramientos. Lo que dicen, bueno, es que él va a cubrir ahí a la salida. la digamos. salida de Peña Nieto y eso. Bueno, pues seguramente sí. Oye, pues que es abogado del PRI. Pues sí, pero el presidente Peña nunca ha volteado fuera de su más pequeño círculo para hacer nombramientos. De hecho, ahorita lo que hace es pues mover las fichas de dominó, porque no cambió ninguna. Sorprende que no haya nombrado a Virgilio ahí en alguna otra cosa. Pero su abogado en la campaña pues era Cervantes. Ahora, pues ni modo que nombrara
a Monreal, ¿no? O sea, o alguien así. Creo que el gobierno tampoco está para aventuras, más bien como que quiere asegurar ciertas cosas. El papel de Arely Gómez en la función pública pues va a ser gris en lo que se nombra la fiscal anticorrupción, ¿no? Como de transición, digamos, ¿no? Yo creo, de transición, no creo que pase para el otro, ¿no? Sí. Ahora, es preocupante porque, digamos, ahorita la PGR tiene, pues, algunas chambitas pendientes, ¿no? O sea, creo que se les escapó un Duarte. Sí. Creo que tienen que agarrar un Padres. Sí. Sigue vivo Ayotzinapa. Borges. O sea, hay chamba. El narco medio sigue. El narco, pero bueno, pues ahí comparten, ¿no? con las otras fuerzas de seguridad. Con las otras fuerzas de seguridad, pero digamos, va a estar ocupadón. Y si hay que preguntarse. Pero digamos, no es. Yo creo que los cambios pues no podríamos esperar otra cosa. No están en el tono de lo que ha sido esta administración. Esta administración, sobre todo en su última época, ¿no? Que va realmente bajada y pues no sorprende. Seguramente están dictados bajo una seguridad. Ojo, aquí, no sé, el país como que todos tenemos cierta conciencia gremial, ¿no? Entonces Adela defiende al comunicador Yáñez, ¿no? De las tropelías, ¿no? No, yo no lo defiendo de ninguna manera. No, pero siempre sucede eso, ¿no? Ya bajo el triste adagio de perro no come carne de perro, nadie se critica entre colegas, ¿no? ¿Y qué va a suceder? ¿Por qué están nombrados esos dos que son senadores con licencia? Claro que sus compañeros del Senado los van a aprobar, porque son compañeros y todos ahí son lindos y se quieren mucho y viven un microclima y un gran ambiente y salen en bicicleta y se ponen casco, aunque sea al revés, se ponen el casco y bailan y hacen fiestas y se protegen en el Senado todos, ¿no? Se dan sus sueldos, se protegen. Oye, pues nombraron a fulanito de tal para otro puesto, felicidades fulanito, vamos a estar contigo y te vamos a aprobar porque eres un gran compañero. Entonces van a pasar. Entonces yo creo que la lógica de los nombramientos va sobre no tener problemas en el legislativo. Básicamente, a no entrar en ese intercambio de golpes. Pues ya, no. Bueno, digo. Y se está acabando el sexenio. Se está acabando el sexenio y ya. Ahora, y nadie tiene ganas de joder a México cuando se levanta por la mañana, ¿no? Nada más cuando se acuesta. Sí, mañana van a ver. Bueno, no sé, ese es un asunto de comunicación interesante, ¿no? ¿Por qué de pronto Peña, que es tan criticado el presidente de usar solamente el teleprompter, da ese paso abismal de improvisar? Pero todo el evento fue de preguntas y respuestas, que yo creo que en términos de comunicación es un buen avance. Yo también. O sea, tenemos un presidente luego de las que puestas en escena que lo hemos hace visto. Mejor. Yo creo que efectivamente lo hace mucho mejor. Pero fíjate cómo es una idea de los de alrededor. Calderón era un estupendo, no solo debatiente, sino era una persona con una capacidad pedagógica para explicar problemas y asuntos magnífica. La única vez que se metió en el evento de más riesgo que ha tenido un presidente en los últimos años, que fue con Javier Sicilia y compañía, le fue de maravilla. Pero normalmente les ponen sus teleprompters, sus cosas, según ellos los cuidan y realmente los encerran. Los blindan. Sí, los encierran. Los secuestran. Y creo que aquí Peña, pues oye, sí sabe hilar tres frases, todo este mito alrededor de que no, sí, claro. De que no puede ni articular una oración. Exactamente, pues se vio claro que sí, pero ¿por qué da ese paso a hablar de joder? Sí, tú dices que fue un paso, digamos, más allá de lo necesario. Hizo un Fox. Sí, hizo un Fox. Hizo un Fox. Sí. Foxio. Que eso no sé si avance, pero insisto, resulta interesante si el presidente tiene que hacer algo, presidente, digamos, le quedan 2 años. Tiene que hacer algo ya. ¿Cómo se los va a hacer vivibles? Sí. Son muchos. Para él y para nosotros. Así es. Tú dices que fue excesivo el joder. Pues un poco, porque nos pone como ciudadanos en esa dinámica de lenguaje a todos, ¿no? Así es decir, rompe, digamos, es que sí hay, yo creo a final de cuentas, no nos distinguimos nosotros por nuestra solemnidad ni nada, pero, claro. Pero nosotros no agarramos esa chamba, es decir, creo que sí la imagen institucional, pues
pues en alguna medida hay que cuidarla, Pero ¿no? no, pero digamos, eso es Se un... pudo haber dicho fregar. Exactamente. Así es. Exactamente. Pero digamos, ese es un bote pronto, no sabemos si le va a funcionar o no. Pero hasta el momento, pues hizo un Fox. Es incierto si le va a funcionar Y o a no. Fox a veces Es le decir, pegaba, ¿eh? Hombre, claro que sí. Bueno, todavía. Sí, todavía sí. Todavía. Es decir, Sí, entonces... los tepocatazos y todas esas cosas. Pero ¿no? digamos, hay que verlo un poquito más allá del puro joder, ¿no? Es decir, estaríamos entrando como en una nueva dinámica, ¿tú dirías? Puede Sería ser. curioso verlo, Puede ser. ¿no? Puede es decir, ser. que ese va a ser un poco el tono de aquí en adelante. Que la ausencia de Videgaray, digamos, ahí hay un punto de quiebre Estás- del equipo. ¿Estás quitándole histrionismo Bueno, pero- a Videgaray? Sí. No, participación, su ausencia, pues le está llevando a tener un modelo de comunicación nuevo, pero pues la verdad nunca sabemos. Podría ser bueno, ¿eh? O sea, Sí. que esté suelto todo el Pero tiempo. eso de la ausencia también es... Bueno, quién sabe, pero digamos, ahí se partió ahora sí que se rompió una taza, ¿no? Bueno, Hay y cada nuevas quien cosas. para su casa en este momento. En este momento. Bueno, solo Adela, porque nos corres, ¿eh? No te voy a ver en la noche, maestro. Por favor, póngale con Ciro Gómez Leiva. Todo el mundo dice que estuvo malísima, que puros gritos, pero todo el mundo la oyó, todo el mundo la vio. Ay, eso. ¿Sabes qué bruto? Ya estás como los Estoy. políticos. Todos me dicen que puedo y que tengo posibilidades. Todos la vieron, ¿Quién es nadie le todo pareció. mundo? ¿.5 de rating Sí, o ¿qué qué? tiene? Bájale, en tu ¿Qué casa. tiene? Pero te de vieron. calidad, de calidad. En tu casa te En mi casa vieron. no me vieron porque dice que no se oía. Eso siempre me decían a mí también, pero es parte del encanto de la mesa, no importa. Suerte, pues. Órale, nos Te vemos. veo en la Gracias, noche, querida. patán. Un abrazote, Adela, Suerte. muchas gracias. Pero me ven a mí en la entrevista por Adela. ¿A quién ¿eh? vas a Hoy toca, entrevistar? hoy toca. Que sí. ¿A quién Hoy entrevistas? fíjate que hice una mesa con sexoservidoras trans. No, uy. Pues es que los crímenes de odio. Sí están gachos. Sí. Está muy fuerte Sí, el asunto. sí, está en menos fuerte. de un mes han habido 12 Sí, Así es. Sí, está fuerte. asesinatos. Es un buen tema, Es fíjate. Está un bueno. tema fuerte, pero pues hay que tratarlo. Pero yo voy a estar con Ciro.